Billonaria en bancarrota, dejó que un exdetenido durmiera en su oficina, pero cuando volvió, lo que comenzó como algo inesperado, se transformó en un drama de quitar el aliento. No vas a creer el final de esta historia impactante. La lluvia azotaba las calles de Barcelona aquella noche de octubre. Isabel Montenegro observaba, a través de la ventana empañada de su coche, el edificio que un día albergara el cuartel general de su imperio. El imponente edificio de 10 pisos en la avenida Diagonal, antes reluciente y lleno de vida, ahora exhibía ventanas oscuras y una fachada descuidada. Solo el tercer piso aún le pertenecía. El resto había sido vendido para pagar deudas. «¿Puede parar aquí, Ramón?», ordenó al conductor, su voz traicionando el cansancio de sus 63 años. «Señora Montenegro, está lloviendo mucho. ¿Puedo llevarla hasta la entrada?» «Stit, no será necesario», respondió secamente, ajustando el chal de seda alrededor del cuello. «Vuelva en 1 hora». Isabel salió del coche, protegiéndose precariamente con un paraguas que se doblaba contra el viento. Sus zapatos de cuero italiano, otrora símbolos de su estatus, se hundían en los charcos de agua mientras ella caminaba decidida en dirección al edificio. Necesitaba recoger algunos documentos importantes antes de que los acreedores tomaran también aquel último pedazo de su pasado glorioso. El vestíbulo estaba prácticamente abandonado. El guardia de seguridad, un hombre anciano que probablemente no sabía quién era ella, solo asintió con la cabeza cuando ella se identificó. El ascensor chirrió durante toda la subida hasta el tercer piso, como si se quejara del abandono. Al abrir la puerta de la antigua oficina ejecutiva, Isabel fue recibida por el olor a moho y por el silencio opresivo. Las luces fluorescentes parpadeaban, iluminando parcialmente el espacio antes suntuoso, ahora reducido a algunas mesas cubiertas por sábanas y cajas apiladas contra las paredes. 15 años atrás, aquel mismo lugar bullía con decenas de asistentes, diseñadores y ejecutivos, todos trabajando para expandir el imperio montenegro de alta costura. Isabel caminó hasta su antigua sala, ahora vacía excepto por una mesa de caoba y una silla de cuero gastada. Se sentó pesadamente, permitiéndose un momento de debilidad lejos de las miradas del mundo. Sus manos, marcadas por el tiempo pero aún elegantes, temblaban levemente mientras abría el cajón de la mesa. De dentro, retiró una carpeta roja conteniendo los últimos documentos que comprobaban su propiedad sobre algunas patentes de diseño, quizás el último activo valioso que aún poseía. Un ruido repentino la sobresaltó. Algo había caído en el pasillo. «¿Quién está ahí?», llamó, su voz resonando por las paredes vacías. Silencio. Isabel se levantó, súbitamente consciente de su vulnerabilidad. Una mujer anciana, sola, en un edificio prácticamente abandonado. Cogió el teléfono móvil, lista para llamar a Ramón, cuando oyó pasos hesitantes. Una figura emergió de la penumbra del pasillo. Un joven, no más de 25 años, delgado al punto de la desnutrición, cabello oscuro despeinado y barba sin hacer. Su ropa estaba andrajosa y mojada por la lluvia. Sus ojos, sin embargo, eran intensos, oscuros, vigilantes y extrañamente dignos a pesar de su apariencia desoladora. «Perdón, señora», dijo él, su voz ronca pero educada. «No sabía que había alguien aquí». Isabel mantuvo el teléfono en alto. «¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí?». El joven dio un paso hacia atrás, manteniendo las manos visibles. «Me llamo Tiago Ramírez. La puerta de atrás está rota hace semanas. Yo solo estaba buscando un lugar para refugiarme de la lluvia». Algo en la manera en que él hablaba, la dignidad contenida, la ausencia de amenaza en su postura, hizo que Isabel vacilara. «No debería estar aquí», dijo ella, pero su tono se había suavizado. «Este es un edificio privado. Lo siento mucho. Me iré inmediatamente».
Él comenzó a retroceder, e Isabel notó que él cojeaba levemente. «Espere», dijo ella sorprendiendo a sí misma. «Está lloviendo mucho. ¿Está herido?» Tiago se detuvo, claramente desconfiado del súbito cambio. «No es nada. Un pequeño accidente». Isabel lo estudió por un momento. En otros tiempos, habría llamado a seguridad sin dudarlo. Pero algo en aquel joven, quizás el reflejo de su propia caída, la tocó profundamente. «Hay un sofá en la sala de reuniones al final del pasillo», dijo ella finalmente. «Puede quedarse allí esta noche, solo esta noche. Mañana por la mañana quiero que salga antes de las 8». La sorpresa en el rostro del muchacho era genuina. ¿Por qué la señora haría eso? Isabel guardó el teléfono en su bolso y cogió la carpeta roja. «Porque está lloviendo y porque no siempre fui generosa cuando debería haberlo sido. Considere esto una anomalía en mi carácter». Ella caminó hasta la puerta, deteniéndose brevemente al lado de él. De cerca, notó una cicatriz fina que cortaba su ceja izquierda y el leve temblor en sus manos, señales de una vida difícil. «Hay un baño al lado de la sala de reuniones». Y ella vaciló. Entonces abrió el bolso y retiró algunos billetes. «Para un desayuno mañana». Tiago no cogió el dinero inmediatamente. «No necesito caridad, señora». «No es caridad», respondió Isabel. «Es humanidad. Algo que olvidé por mucho tiempo». Cuando él finalmente aceptó los billetes, sus dedos rozaron brevemente los de ella. Un contacto que por alguna razón inexplicable pareció significativo para ambos. «Gracias», murmuró él. Isabel asintió y salió, dejando atrás a un extraño en su antiguo reino. Mientras el ascensor descendía, ella se preguntó qué había acabado de hacer y por qué. Quizás fuera solo la soledad, o quizás fuera algo más profundo. Un reconocimiento silencioso de que ambos, de maneras diferentes, estaban a la deriva en un mundo que no los quería más. Allí afuera, la lluvia continuaba implacable, lavando las calles de Barcelona y, por un breve momento, Isabel sintió como si algo dentro de ella también estuviera siendo lavado. Una sensación que no experimentaba hacía mucho, mucho tiempo. Parte 2. Orígenes opuestos. A la mañana siguiente, el cielo de Barcelona se había despejado, pero los charcos de agua en las aceras aún testimoniaban la tormenta de la noche anterior. Isabel se despertó más temprano que lo habitual en su apartamento en la calle Mallorca. No más el ático lujoso que poseyera en el Passeig de Gràcia, pero aún un lugar elegante que mantenía las apariencias de su vida anterior. Mientras tomaba su café, los recuerdos de su trayectoria invadieron su mente. Nacida en una familia tradicional catalana, Isabel Montserrat Rovira se había casado a los 22 años con Eduardo Montenegro, heredero de una pequeña confección textil. Lo que comenzara como un matrimonio de conveniencia se transformó en una asociación empresarial formidable. Juntos transformaron la modesta empresa familiar en Montenegro Haute Couture, una marca que en su auge rivalizaba con las grandes casas de moda europeas. Eduardo había fallecido hacía 12 años, víctima de un ataque cardíaco durante un viaje de negocios a Milán. Sin él, Isabel había asumido el mando total, pero su visión ambiciosa y decisiones arriesgadas llevaron a la empresa a expandirse demasiado rápido. La crisis económica de 2008 fue solo el comienzo del fin. Inversiones mal calculadas, una línea de perfumes que fracasó completamente y la incapacidad de adaptarse al mercado digital aceleraron la caída. En los últimos 5 años, ella había vendido fábricas, despedido empleados y finalmente declarado bancarrota parcial, manteniendo solo algunas patentes y aquel último piso en el edificio que un día fuera el símbolo de su éxito. Su único hijo, Alejandro, se había mudado a Londres años atrás, distanciándose tanto del negocio familiar como de la madre, cuyo perfeccionismo implacable siempre lo sofocara. Las llamadas entre ellos eran raras y formales. Isabel terminó su café y decidió que volvería a la oficina.
Se dijo a sí misma que era para verificar si el joven intruso se había ido, pero en el fondo, algo más la impulsaba, quizás curiosidad, quizás soledad. Mientras tanto, Tiago Ramírez se despertaba en el sofá desgastado de la sala de reuniones. Por un momento, se quedó desorientado, hasta que los recuerdos de la noche anterior regresaron. Se levantó cautelosamente, probando la pierna herida. El dolor había disminuido. Diferente de Isabel, Tiago había nacido en los márgenes de la sociedad. Hijo de inmigrantes colombianos que vinieron a España en busca de una vida mejor, creció en el barrio de El Raval, entre callejones estrechos y edificios decadentes. Su padre, un albañil, había muerto en un accidente de construcción cuando Tiago tenía apenas 9 años. Su madre, Carmen, había trabajado como limpiadora en hoteles hasta enfermar gravemente cuando él tenía 17. Para pagar los tratamientos médicos de la madre, Tiago había abandonado la escuela y comenzado a trabajar. Cuando los empleos legítimos no fueron suficientes, se dejó llevar al mundo del crimen, pequeños hurtos que eventualmente escalaron. A los 22 años fue arrestado por robo. Cumplió 4 años en Quatre Camins, una prisión en las afueras de Barcelona. Su madre había fallecido durante su segundo año de prisión. Liberado hacía apenas 3 semanas, Tiago se encontraba en un limbo. Sin cualificaciones, con una ficha criminal y sin familia, las puertas se cerraban antes incluso de que pudiera llamar. Los pocos euros que ganaba con trabajos ocasionales mal pagaban por comidas básicas. El refugio era un lujo que raramente podía permitirse. Hasta la noche anterior, cuando la lluvia lo había llevado a aquel edificio abandonado y al encuentro con una mujer que, contra todas las probabilidades, le ofreciera un techo temporal. Tiago usó el baño para lavarse lo mejor que pudo. Observó su reflejo en el espejo manchado, los ojos hundidos, la barba sin hacer, los pómulos prominentes debido a la falta de alimentación adecuada. No era así como había imaginado su vida a los 26 años. El sonido del ascensor lo alertó. Rápidamente, organizó el sofá donde había dormido, removiendo cualquier evidencia de su presencia. Estaba listo para salir por la puerta trasera cuando la puerta de la oficina se abrió. Isabel entró, vistiendo un conjunto de lana gris y cargando una pequeña bolsa. «Buenos días», dijo ella, pareciendo ligeramente sorprendida por encontrarlo aún allí. «Pensé que ya se habría ido». «Estaba de salida, señora», respondió Tiago, enderezando los hombros. «Le agradezco por la gentileza de anoche». Isabel lo estudió por un momento. A la luz del día, podía ver mejor los detalles de su rostro, rasgos finos, casi aristocráticos, contrastando con la dureza en sus ojos. Un rostro que, en otras circunstancias, podría haber estampado revistas. «Traje café y algunos croissants», dijo ella, levantando la bolsa. «Pensé que quizás podríamos conversar». La sorpresa en el rostro de Tiago era evidente. «¿Conversar?» «Sí, sobre trabajo». Isabel caminó hasta la antigua sala de reuniones y colocó la bolsa sobre la mesa. Tiago la siguió hesitante, manteniendo una distancia respetuosa. «No entiendo», dijo él. «Este piso», Isabel gesticuló alrededor, «es todo lo que me resta de una empresa que un día empleó a más de 200 personas. Necesito organizar estos archivos, catalogar lo que sobró, preparar todo para la venta final. Es un trabajo para semanas, quizás meses». Ella abrió la bolsa retirando 2 vasos de café y una caja de croissants. «Necesito a alguien para que me ayude. Alguien discreto que no haga preguntas innecesarias. Puedo pagar un salario modesto pero justo. Y...» Ella vaciló. «Puedes continuar usando esta sala para dormir si necesitas». Tiago permaneció inmóvil, desconfiado. «¿Por qué yo? La señora no me conoce. Yo podría ser cualquiera». Isabel sonrió levemente. «Exactamente por eso. Tú no me conoces. No sabes quién fui, lo que perdí. No hay pena en tus ojos, solo necesidad. Y yo
Yo necesito a alguien que necesite el trabajo lo suficiente para no juzgarme. Ella empujó uno de los vasos de café en su dirección. Entonces, Tiago Ramírez, ¿acepta el empleo? Tiago miró el café, a la mujer elegante frente a él y a la oficina vacía alrededor. Un microcosmos del extraño encuentro entre dos mundos que nunca deberían haberse cruzado. Tengo una ficha criminal, dijo él finalmente. Robo. Cumplí 4 años en Quatre Camins. Isabel no pareció sorprendida o perturbada. Y yo perdí un imperio por orgullo y arrogancia. Creo que ambos tenemos nuestros pecados. Por un largo momento solo se miraron, evaluándose mutuamente. Entonces, lentamente, Tiago extendió la mano y cogió el café. Acepto, dijo simplemente. Isabel asintió como si cerrara un acuerdo de millones. Bien, comencemos entonces. Así, en aquella mañana soleada después de la tormenta, dos personas de mundos completamente opuestos iniciaron una improbable asociación en una oficina abandonada en Barcelona. Ninguno de los dos podría imaginar cómo aquel simple acuerdo cambiaría sus vidas para siempre. Parte 3. Descubrimientos mutuos. Las primeras semanas de trabajo transcurrieron en un silencio casi ceremonioso. Isabel llegaba todas las mañanas a las 9 horas, impecablemente vestida, trayendo café y algo para comer. Tiago ya estaba siempre allí, habiendo transformado la sala de reuniones en un espacio habitable minimalista. Un colchón inflable había sustituido el sofá y sus pocas posesiones estaban organizadas discretamente en un rincón. Trabajaban metódicamente, catalogando documentos, organizando archivos, separando lo que debía ser preservado de lo que podía ser descartado. Isabel explicaba brevemente cada tarea, y Tiago la ejecutaba con una eficiencia silenciosa que la sorprendía. Fue durante el final de la tercera semana que la primera barrera entre ellos comenzó a derrumbarse. Isabel estaba examinando una caja de fotografías antiguas, registros de desfiles, lanzamientos de colecciones, fiestas glamurosas. Una de ellas la mostraba al lado de Eduardo, ambos jóvenes y radiantes, en un evento en Madrid. ¿Era su marido? La voz de Tiago la sorprendió. Era la primera vez que él iniciaba una conversación. Isabel miró la fotografía en sus manos. Sí, Eduardo. Falleció hace 12 años. Tiago asintió, volviendo al trabajo. Pero algo había cambiado. Una pregunta personal había sido hecha y respondida. Al día siguiente, durante el almuerzo que ahora compartían en la antigua sala de Isabel, ella retribuyó la curiosidad. ¿Cómo se lastimó la pierna? Tiago masticó lentamente su sándwich antes de responder. Una pelea en la prisión. 3 contra 1. Se rompió en 2 lugares. No fue tratada adecuadamente. Lo siento, dijo Isabel, sorprendiendo a sí misma con la sinceridad en su voz. No lo sienta. Sobreviví. Otros no tuvieron la misma suerte. Aquel intercambio abrió espacio para otros. Pequeños fragmentos de sus vidas comenzaron a ser compartidos durante las horas de trabajo. Isabel habló sobre cómo comenzara en la moda, sobre su pasión por el diseño. Tiago contó sobre su madre, sobre cómo ella insistiera en que él aprendiera a leer y escribir correctamente, incluso viviendo en condiciones precarias. Una tarde, mientras organizaban una estantería, Tiago encontró un libro de poesía de Federico García Lorca. Para la sorpresa de Isabel, él abrió el volumen y comenzó a recitar Romance sonámbulo de memoria, su voz ganando una profundidad inesperada. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Usted conoce a Lorca, dijo Isabel, no como una pregunta, sino como una constatación admirada. Tiago cerró el libro con cuidado. En la prisión había una pequeña biblioteca. Leer era la única forma de escapar de aquellas paredes. Aquella noche, Isabel dejó el libro sobre la mesa de Tiago antes de partir. A medida que los días pasaban, Isabel comenzó a notar cambios sutiles en su empleado improvisado. Él había cortado el cabello, afeitado la barba. Su ropa, aunque aún simple, estaba más limpia y cuidada.
Con la alimentación regular, su rostro comenzaba a perder aquella delgadez extrema. Tiago, por su parte, observaba cómo Isabel frecuentemente se perdía en pensamientos mientras miraba por la ventana hacia la ciudad, cómo sus manos, a pesar de la edad, se movían con precisión artística cuando manipulaba tejidos o diseños, cómo raramente hablaba sobre el hijo, pero mantenía una pequeña fotografía de él en su cartera. Fue durante el inicio del segundo mes que ocurrió el incidente que cambiaría definitivamente la dinámica entre ellos. Isabel llegó a la oficina y encontró a Tiago absorto en un dibujo. Él trabajaba en una mesa de dibujo improvisada, trazando líneas con una concentración intensa. Cuando percibió su presencia, intentó cubrir el trabajo, pero ella ya había visto lo suficiente. «Usted dibuja», dijo ella aproximándose. «Solo garabatos», respondió él incómodo. «¿Puedo ver?» Después de un momento de vacilación, Tiago deslizó el papel en su dirección. Era un dibujo de un vestido, no un simple boceto, sino un diseño detallado, con anotaciones sobre caída, tejido y construcción. Isabel estudió el dibujo con ojos profesionales, sintiendo una emoción que no experimentaba hacía años. El reconocimiento de un talento genuino. ¿Dónde aprendió a dibujar así? Tiago encogió los hombros. «Siempre dibujé. En la escuela los profesores decían que yo tenía talento. Después, bien, la vida tomó otro rumbo. Este diseño». Isabel trazó las líneas con el dedo. «Es original, tiene personalidad, la asimetría aquí». Ella apuntó para la parte inferior del vestido. «Es audaz, pero funcional». «Es solo un pasatiempo», dijo Tiago, claramente incómodo con el elogio. Isabel continuó examinando el dibujo. «Encontré algunas de sus otras ilustraciones entre los documentos. Pensé que fueran de alguno de nuestros antiguos diseñadores». Tiago pareció alarmado. «Lo siento, no debería haber...» «No», interrumpió Isabel. «No estoy enojada. Estoy impresionada». Aquella tarde, Isabel trajo algunos de sus antiguos cuadernos de diseño. Se sentaron lado a lado mientras ella explicaba técnicas. Compartía conocimientos acumulados en décadas en la industria. Tiago absorbía todo con una avidez que la conmovía. «¿Por qué me está mostrando esto?», preguntó él finalmente. Isabel reflexionó por un momento. «Porque el talento no debería ser desperdiciado. Porque...» Ella vaciló. «Porque quizás yo esté intentando arreglar algo. ¿Qué? Mis errores, mi arrogancia...» Pasé años ignorando personas talentosas a mi alrededor porque no venían del mundo correcto. Ahora veo cuánto perdí por causa de eso». Aquella confesión pairó entre ellos, creando una nueva intimidad. A partir de aquel día, sus interacciones cambiaron. El trabajo de catalogación continuaba, pero ahora Isabel dedicaba parte del tiempo a enseñar a Tiago sobre diseño, tejidos, la historia de la moda. Él, por su parte, comenzó a compartir más sobre su vida, sus luchas, sus sueños abandonados. Una tarde, mientras trabajaban en un inventario de tejidos antiguos, Isabel hizo la pregunta que venía evitando. «¿Por qué fue preso Tiago? ¿Qué realmente sucedió?». Él quedó en silencio por tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emociones contenidas. «Mi madre estaba muriendo. Cáncer. Necesitaba de medicamentos caros que el sistema público no cubría. Yo trabajaba en 2 empleos, pero no era suficiente. Entonces...». Él respiró hondo. «Comencé a robar. Pequeñas cosas al inicio. Después conocí personas. Entré en un esquema mayor. Robábamos apartamentos de lujo». Isabel oía en silencio, su rostro impasible. Un día, algo salió mal. El propietario volvió más temprano. Mis colegas entraron en pánico. Hubo violencia. Yo no participé directamente, pero estaba allí. Bajo la ley, eso me hacía igualmente responsable. ¿Y su madre? Los ojos de Tiago se llenaron de lágrimas contenidas. «Murió mientras yo estaba preso. No pude despedirme». Isabel hizo algo que sorprendió a ambos. Extendió la mano y tocó el brazo de Tiago. «Lo siento mucho. Aquella noche
Isabel no fue para casa. Quedaron en la oficina hasta tarde, compartiendo historias, revelando cicatrices. Ella contó sobre su matrimonio, que comenzara como arreglo y se transformara en amor, sobre cómo perdiera el rumbo después de la muerte de Eduardo, sobre el distanciamiento del hijo, que nunca la perdonara por priorizar la empresa por encima de la familia. «Somos dos náufragos», dijo Isabel, mirando por la ventana hacia las luces de Barcelona, «perdidos en mares diferentes, pero igualmente a la deriva». «Quizás», respondió Tiago, «o quizás estemos solo encontrando un nuevo camino». Cuando Isabel finalmente se levantó para irse, algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. No era romance, era algo más profundo, más fundamental, un reconocimiento mutuo, una comprensión que trascendía edad, clase social y experiencias de vida. «Hasta mañana, Tiago», dijo ella en la puerta. «Hasta mañana, Isabel», respondió él, usando su primer nombre por primera vez. Ella sonrió levemente y salió, dejando atrás no solo un empleado, sino alguien que contra todas las probabilidades comenzaba a hacerse parte esencial de su vida. Parte 4. La transformación. El otoño cedió lugar al invierno en Barcelona. Las calles se llenaron de decoraciones navideñas y el aire frío de la montaña comenzó a descender sobre la ciudad. En el tercer piso del antiguo edificio Montenegro, una transformación silenciosa estaba en curso. El espacio, antes melancólico y abandonado, ganaba nueva vida. Isabel había traído un calentador, cortinas nuevas e incluso una pequeña alfombra para el área donde trabajaban. Tiago, por su parte, había arreglado la iluminación defectuosa y reorganizado los muebles, creando un ambiente funcional y casi acogedor. Pero la verdadera transformación ocurría en las personas. Isabel, que por años había mantenido una fachada de frialdad y control absoluto, se permitía momentos de vulnerabilidad. Reía más fácilmente, hablaba sobre sus miedos, sus esperanzas, sus arrepentimientos. Hasta mismo su postura había cambiado, menos rígida, más natural. Tiago floreció de maneras aún más visibles. Con alimentación adecuada y propósito renovado, su cuerpo recuperaba la vitalidad. Su rostro, ahora afeitado regularmente, revelaba trazos armoniosos que antes se escondían bajo la máscara de la supervivencia. Más importante, sus ojos habían perdido aquella vigilancia constante, aquella desconfianza automática del mundo. Una mañana de diciembre, Isabel llegó cargando una gran caja. «¿Qué es eso?», preguntó Tiago, ayudándola a colocar el volumen sobre la mesa. «Un regalo adelantado de Navidad», respondió ella con una sonrisa enigmática. Dentro de la caja había un laptop nuevo, programas de diseño de moda y materiales de dibujo profesionales. «Isabel, yo no puedo». «Puedes y vas a», interrumpió ella firmemente. «Tu talento merece las herramientas adecuadas». Aquel gesto marcó el inicio de una nueva fase en su relación. El trabajo de catalogación continuaba, pero ahora dividían el tiempo con otro proyecto. Isabel enseñaba a Tiago todo lo que sabía sobre diseño de moda, y él absorbía el conocimiento con una rapidez impresionante. «Tienes una mirada única», comentó ella una tarde, observando uno de sus nuevos diseños en la pantalla del computador. «Mezcla elementos clásicos con una sensibilidad urbana que es auténtica. No es algo que se pueda fingir». «Aprendí con la mejor», respondió él, pero ambos sabían que había algo más allí, un talento natural que finalmente encontraba expresión. Fue en esa época que Isabel tomó una decisión que sorprendió a ambos. Durante un almuerzo, ella colocó sobre la mesa un conjunto de documentos. «¿Qué es eso?», preguntó Tiago. «Estoy transfiriendo algunas de mis patentes de diseño a tu nombre», respondió ella calmadamente, como si comentara sobre el clima. Tiago palideció. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso?». Isabel suspiró, escogiendo cuidadosamente las palabras. «Porque estoy vieja, Tiago.
porque cometí errores que no puedo deshacer, porque esas patentes valen dinero, pero solo si alguien tiene energía y visión para aprovecharlas. Yo no tengo más eso. Tú tienes, pero eso es una locura. Usted mal me conoce. Isabel sonrió. Conozco lo suficiente. Vi cómo trabaja. Vi su integridad, incluso cuando piensa que no estoy observando. Y más importante, vi su talento. Yago quedó en silencio, visiblemente perturbado. ¿Y si yo simplemente cojo eso y desaparezco? ¿Y si fuera todo una elaborada mentira? Entonces habré cometido otro error de juicio, respondió ella simplemente. Pero no creo que sea. Aquella noche, Tiago no consiguió dormir. Caminó por la oficina vacía, contemplando la oferta de Isabel y todo lo que ella significaba. No era solo dinero u oportunidad, era confianza. Algo que nadie había depositado en él desde que su madre falleciera. A la mañana siguiente, cuando Isabel llegó, encontró a Tiago esperando con café listo y una expresión determinada. «No quiero sus patentes», dijo él directamente. «No aún». Isabel frunció el ceño. «No entiendo». «Quiero ganarlas», explicó Tiago. «Quiero probar que merezco, no solo para usted, sino para mí mismo». Él abrió el laptop y le mostró una serie de diseños en que trabajara durante la noche. «Tengo una propuesta, una colección, pequeña, enfocada, usando solo materiales que ya tenemos aquí, sin inversión inicial significativa». Isabel examinó los dibujos, impresionada con la coherencia y originalidad de la propuesta. «Una colección cápsula», murmuró ella, «minimalista, sostenible, con elementos de upcycling». «Exactamente. Podemos comenzar pequeño. Si funciona, crecemos. Si falla...» Él dio de hombros. «Al menos habremos intentado». Isabel estudió al joven frente a ella, no más el expresidiario desesperado que encontrara aquella noche lluviosa, sino un hombre con visión y propósito. «Usted pensó en todo», dijo ella finalmente. «Aprendí con la mejor», repitió él, esta vez con una sonrisa confiante. Así nació Renacimiento, una pequeña colección de piezas unisex que combinaba la elegancia clásica que hiciera la fama de Isabel con la sensibilidad urbana y contemporánea de Tiago. Usando tejidos encontrados en los archivos de la Montenegro, botones antiguos e incluso retazos que serían descartados, comenzaron a crear prototipos. Isabel accionó antiguos contactos, costureras que habían trabajado para ella y aún le debían favores. Un fotógrafo que iniciara su carrera en sus desfiles, un especialista en marketing digital que era hijo de su antigua asistente. Personas que, sorprendentemente, aún respondían cuando ella llamaba. Tiago, por su parte, trajo una perspectiva completamente nueva. Conocía las calles, entendía lo que las personas reales querían vestir. Tenía una visión clara de cómo la moda podría ser accesible sin perder calidad o personalidad. Trabajaban incansablemente. Los días se transformaron en semanas y luego la Navidad se aproximaba. La oficina habíase transformado en un pequeño taller. Maniquíes ocupaban espacios antes vacíos. Tejidos coloridos cubrían las mesas. El sonido de máquinas de costura sustituyó el silencio opresivo. Una tarde, mientras ajustaban la caída de un blazer, Isabel recibió una llamada que la dejó visiblemente abalada. «¿Algún problema?», preguntó Tiago cuando ella colgó. Isabel vaciló. «Era Alejandro, mi hijo. Él viene para Barcelona a pasar la Navidad. Eso es bueno, ¿no?» «Complicado», respondió ella, volviendo al trabajo con una concentración forzada. «No nos vemos personalmente hace casi 2 años». Tiago no presionó, pero aquella noche, mientras compartían una cena simple en la oficina, Isabel se abrió más. Alejandro nunca quiso hacer parte de la empresa. Desde niño mostraba interés por literatura, filosofía. Eduardo lo apoyaba, pero yo... Ella suspiró profundamente. Yo insistí en que él estudiara administración, que se preparase para asumir el legado Montenegro. ¿Qué sucedió?
Él se graduó en administración, como yo quería. Trabajó en la empresa por 2 años. Fue miserable. Un día simplemente renunció. Se mudó para Londres, donde vive hasta hoy. Escribe para revistas literarias. Publicó 2 novelas. Es feliz, por lo que sé. ¿Y ustedes? Isabel miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad. Nos hablamos ocasionalmente. Formalidades, principalmente. Él nunca me perdonó por intentar moldearlo a mi imagen. ¿Y usted? ¿Se perdonó a sí misma? La pregunta cogió a Isabel de sorpresa. Ella miró para Tiago, viendo no juzgamiento, sino comprensión genuina en sus ojos. Estoy intentando, respondió finalmente. 2 días después, Isabel llegó a la oficina más tarde que lo habitual. Parecía nerviosa, algo raro en ella. Invité a Alejandro para venir aquí mañana, anunció sin preámbulos, para ver lo que estamos haciendo. Tiago asintió, entendiendo la importancia de aquel gesto. ¿Quiere que yo salga para que ustedes tengan privacidad? No, respondió ella rápidamente. Quiero que él le conozca, quiero que vea todo eso. Ella gesticuló alrededor, indicando no solo el espacio físico, sino todo lo que habían construido juntos. El día siguiente amaneció claro y frío. Isabel llegó temprano, más elegante que lo habitual en un conjunto de lana gris oscuro. Tiago percibió que ella había pasado más tiempo con su apariencia. Un toque sutil de maquillaje, el cabello perfectamente arreglado. A las 11 horas, el ascensor anunció la llegada de alguien. Isabel se enderezó, ajustando inconscientemente el collar de perlas. Alejandro Montenegro entró en la oficina con la excitación de quien visita un lugar cargado de memorias complejas. Era un hombre alto, en la casa de los 30, con el mismo porte elegante de la madre, pero con una expresión más suave, casi contemplativa. Cargaba un pequeño envoltorio. «Mamá», dijo él, aproximándose para besar a Isabel en las mejillas. «Alejandro», respondió ella, su voz traicionando una emoción contenida. «Qué bueno verte». El momento de desconfort fue interrumpido cuando Isabel se giró para presentar a Tiago, que se mantenía discretamente alejado. «Este es Tiago Ramírez, mi socio». La elección de la palabra no pasó desapercibida por ninguno de los presentes. Alejandro extendió la mano, estudiando a Tiago con curiosidad. «¿Socio? Eso es novedad». «Mucha cosa ha cambiado», respondió Isabel. «Ven, déjame mostrarte». En los minutos siguientes, Isabel guió al hijo por el espacio, explicando el proyecto Renacimiento, mostrando prototipos, compartiendo la visión que ella y Tiago habían desarrollado. Hablaba con una pasión que sorprendió a Alejandro. Era un lado de su madre que él raramente viera, incluso en los tiempos áureos de la empresa. «Eso es impresionante», dijo él finalmente, examinando uno de los diseños de Tiago. «Realmente único». «Fue idea de él», respondió Isabel, con evidente orgullo. «Tiago tiene un talento natural que yo no veía hace décadas en este sector». Alejandro miró de su madre para Tiago, percibiendo algo que iba más allá de la asociación profesional. Una conexión, una comprensión mutua que lo intrigaba. Durante el almuerzo que compartieron en un pequeño restaurante cercano, la conversación fluyó más fácilmente de lo que cualquiera de ellos esperaba. Alejandro habló sobre su nuevo libro, una novela ambientada en la Barcelona posguerra civil. Isabel, para sorpresa del hijo, hizo preguntas genuinamente interesadas sobre su proceso creativo. «Siempre fuiste un contador de historias», dijo ella en determinado momento. «Incluso cuando niño, yo solo no supe valorizar eso». El silencio que siguió aquellas palabras estaba cargado de emoción. Era lo más próximo de una petición de disculpas que Isabel jamás ofreciera. Alejandro colocó su mano sobre la de ella. «También cometí mis errores, mamá. Ni todo fue culpa suya». Cuando volvieron a la oficina, Alejandro entregó el pequeño envoltorio que trajera. «Un regalo adelantado de Navidad», dijo él. Isabel abrió cuidadosamente el paquete, revelando un libro antiguo, una primera edición de Romancero Gitano, de Federico García Lorca.
Recuerdo que usted acostumbraba a leer Lorca para mí cuando yo era pequeño, explicó Alejandro, antes de que la empresa consumiese todo su tiempo. Isabel tocó el libro con reverencia. No sabía que te recordabas de eso. Me recuerdo de más cosas de lo que usted imagina, mamá. Cuando Alejandro se despidió, prometiendo volver para la cena de Navidad que Isabel lo había invitado a compartir, algo había cambiado entre madre e hijo. No una reconciliación completa, sino el inicio de un camino en esa dirección. Tras su partida, Isabel permaneció en silencio por un largo tiempo, el libro de Lorca en sus manos. ¿Está todo bien?, preguntó Tiago finalmente. Ella miró para él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Sabes lo que es más extraño? Por años me convencí de que sacrifiqué mi relación con Alejandro por la empresa, que fue una elección consciente, un precio que decidí pagar. Pero no fue. ¿Qué fue, entonces? Miedo, respondió ella simplemente. Miedo de no saber cómo ser madre sin controlar todo. Miedo de que, si lo dejase seguir su propio camino, él no necesitaría más de mí. Y al final, fue exactamente lo que sucedió. Tiago se aproximó, sentándose al lado de ella. Nunca es tarde de más, Isabel. Acredite en mí. Si hay una cosa que aprendí en la prisión, es que el tiempo es precioso de más para desperdiciar con arrepentimientos. Lo que importa es lo que hacemos a partir de ahora. Isabel sonrió a través de las lágrimas. ¿Cuándo fue que te volviste tan sabio? Probablemente en el mismo momento en que usted se volvió tan sentimental, respondió él con una sonrisa. Ella rió, un sonido genuino y libertador. En aquel momento ambos sintieron que algo fundamental había cambiado. No solo en sus proyectos profesionales, sino en sus vidas personales. Estaban, cada uno a su manera, renaciendo. Parte 5. El desafío enero llegó con un frío cortante y una energía renovada. El lanzamiento oficial de la colección Renacimiento estaba marcado para el final de febrero, coincidiendo con la Semana de Moda de Barcelona, un evento menor en el calendario internacional, pero significativo lo suficiente para atraer atención. Isabel y Tiago habían decidido por una presentación modesta, no un desfile tradicional, sino una instalación en un espacio alternativo en el barrio de Elborn, donde las piezas serían exhibidas en un ambiente que mezclaba elementos de galería de arte y showroom. La noticia de que Isabel Montenegro estaba de vuelta al mundo de la moda, ahora en asociación con un joven desconocido, comenzaba a circular en los círculos ciertos. Algunos antiguos contactos demostraban curiosidad, otros escepticismo. La industria tenía memoria larga, y muchos se recordaban de la caída del Imperio Montenegro con un mixto de pena y satisfacción maliciosa. Ellos están esperando que fracasemos, comentó Isabel una mañana, leyendo un email de un antiguo colega que, gentilmente, ofrecía consejos no solicitados. Entonces daremos a ellos algo diferente para hablar, respondió Tiago, ajustando la caída de una chaqueta en un maniquí. La confianza de Tiago no era solo fachada. En las últimas semanas, él había florecido completamente en su papel de diseñador. Isabel observaba, con una mezcla de orgullo y admiración, cómo él comandaba las sesiones con las costureras, cómo articulaba su visión con claridad y pasión, cómo resolvía problemas creativos con soluciones innovadoras. La colección tomaba forma. 12 looks completos que contaban una historia de transformación y renacimiento. Cada pieza incorporaba elementos del pasado glorioso de la Montenegro, un botón vintage aquí, un detalle de costura tradicional allí, pero reinterpretados con una sensibilidad contemporánea que era innegablemente de Tiago. Fue en medio a ese periodo intenso de creación que el primero gran desafío surgió. Una mañana, Isabel llegó a la oficina con una expresión grave. Sin decir palabra, entregó a Tiago una copia de la revista Moda Barcelona, abierta en una página específica. Era una pequeña nota en la sección de chismes de la industria.
Fuentes confiables informan que la otrora poderosa Isabel Montenegro intenta un retorno desesperado al mundo de la moda, ahora en asociación con un joven de pasado cuestionable. ¿Sería este más un caso de explotación de talento joven por una figura establecida en busca de relevancia? ¿O hay algo más sombrío en esta asociación improbable? Investigaremos. Tiago leyó la nota 2 veces, su rostro endureciendo. ¿Cómo descubrieron sobre mí? Este es un mundo pequeño, respondió Isabel, sentándose pesadamente. Alguien debe haberle reconocido, hecho conexiones. Eso va a arruinar todo, dijo Tiago, pasando la mano por el cabello en un gesto de frustración. ¿Quién va a querer comprar ropas diseñadas por un expresidiario? Isabel lo observó por un momento. ¿Usted realmente acredita en eso? La pregunta lo cogió de sorpresa. ¿Qué? ¿Que su pasado define quién usted es ahora? ¿Que los errores que cometió determinan su valor? Tiago no respondió inmediatamente, absorbiendo las palabras. Cuando me contó su historia, continuó Isabel, no oí la confesión de un criminal. Oí la historia de un joven que hizo elecciones desesperadas por amor a su madre, que pagó por sus errores, que a pesar de todo mantuvo su humanidad y su talento. Ella se levantó, caminando hasta la ventana. Pasé décadas construyendo una imagen perfecta, Tiago, la grande Isabel Montenegro, impecable, inquebrantable. ¿Y a dónde eso me llevó? A la soledad, a la ruina, a una relación destruida con mi único hijo. Virándose para encararlo, su voz ganó fuerza. No vamos a escondernos, no vamos a disculparnos, vamos a transformar eso en parte de nuestra historia. ¿Cómo? Controlando la narrativa, siendo honestos antes de que otros cuenten nuestra historia por nosotros. En aquella misma tarde, Isabel contactó a Martina Vidal, una periodista respetada que había cubierto la ascensión de la Montenegro décadas atrás. Ofreció una entrevista exclusiva, la primera en años, con la condición de que tanto ella cuanto Tiago fuesen entrevistados juntos, como iguales. 3 días después, Martina llegó a la oficina acompañada de un fotógrafo. La periodista, una mujer en la casa de los 60 con ojos perspicaces que no perdían ningún detalle, saludó a Isabel como una vieja conocida y estudió a Tiago con curiosidad profesional. La entrevista comenzó formalmente, con preguntas sobre la nueva colección, la visión creativa, los planes para el futuro. Gradualmente, Martina direccionó la conversación para terrenos más personales. Isabel, muchos se sorprendieron con su retorno. Tras la bancarrota de la Montenegro, muchos acreditaban que usted se había retirado definitivamente. Isabel sonrió levemente. La verdad, Martina, es que yo también acreditaba en eso. Pasé años escondiéndome de la vergüenza, del fracaso. Fue preciso un encuentro inesperado para recordarme de lo que realmente importa. ¿Y ese encuentro fue con usted, Tiago?, preguntó la periodista, virándose para él. ¿Cómo ustedes se conocieron? Tiago miró para Isabel, que asintió imperceptiblemente. Era hora de la verdad. Nos conocimos cuando yo invadí el edificio en una noche de lluvia, respondió él directamente. Yo estaba sin techo, recién salido de la prisión, desesperado por un lugar seco para dormir. El choque en el rostro de Martina era evidente. Ella no esperaba tal franqueza. En los minutos siguientes, Tiago contó su historia, no omitiendo nada, pero también no disculpándose. Habló sobre su infancia en el Raval, sobre la enfermedad de la madre, sobre las elecciones que lo llevaron a la prisión, sobre cómo encontró refugio en los libros y en el diseño durante su sentencia, sobre cómo, en aquella noche lluviosa, su vida cambió para siempre. Isabel, por su parte, habló sobre su propia jornada de redención, sobre cómo reconocer el talento de Tiago la hizo confrontar sus propios prejuicios y fallas, sobre cómo la asociación de ellos era genuinamente igualitaria, basada en respeto mutuo y visión compartida.
Entonces, Renacimiento no es solo el nombre de la colección, observó Martina. Es literalmente sobre Renacimiento, el de ustedes dos. Exactamente, confirmó Isabel. Cada pieza cuenta una historia de transformación, de segunda oportunidad, así como nosotros. Cuando la entrevista terminó, Martina parecía genuinamente impresionada. Ustedes saben que están asumiendo un riesgo enorme con esta honestidad, ¿no? La alternativa sería vivir con miedo, respondió Tiago. Ya hice eso. No funciona. La materia fue publicada una semana después, ocupando 6 páginas en la revista. El título, en letras grandes sobre una foto de Isabel y Tiago en su taller improvisado, decía simplemente: Renacimiento, la improbable asociación que está redefiniendo la moda española. La reacción fue inmediata y polarizada. Algunos aplaudieron la honestidad y la historia de redención. Otros criticaron a Isabel por asociarse a un expresidiario, cuestionando sus motivaciones. Las redes sociales servían con opiniones, debates acalorados, especulaciones. En medio de ese torbellino, un email inesperado llegó. Era de Carmen Ferrer, curadora de moda del Museo del Diseño de Barcelona. Me gustaría conocerlos personalmente, escribía ella. Su historia y abordaje representan exactamente el tipo de narrativa contemporánea que queremos destacar. El encuentro con Carmen fue marcado para la semana siguiente. Mientras tanto, Isabel y Tiago intensificaron los preparativos para el lanzamiento. La publicidad, positiva o negativa, había aumentado el interés en su colección. Más personas confirmaban presencia en el evento, incluyendo compradores importantes e influenciadores. «Estamos realmente haciendo eso», comentó Tiago una noche, mientras finalizaban los últimos ajustes en una pieza. «A veces aún no parece real». Isabel sonrió, percibiendo cómo él había cambiado desde aquella primera noche. No era solo la apariencia física. Aunque estuviese casi irreconocible con su nuevo corte de cabello, ropas bien ajustadas y postura confiante, era algo más profundo, una transformación interior que se reflejaba en cada gesto, cada palabra. «¿Sabes lo que más me impresiona en usted, Tiago?», preguntó ella pausando su trabajo. «Su capacidad de perdonar». «¿Perdonar?». «Sí. El sistema que falló con usted, las personas que lo juzgaron, la sociedad que cerró puertas. Usted podría estar lleno de amargura, de resentimiento. En vez de eso, creó belleza». Tiago reflexionó por un momento. «Quizás sea porque tuve un ejemplo». «¿Qué? Usted, Isabel, usted perdonó a sí misma, sus errores, su orgullo. Es más difícil perdonar a nosotros mismos que a los otros». Aquellas palabras pairaron entre ellos, creando un momento de conexión profunda que trascendía cualquier definición simple de relación. El encuentro con Carmen Ferrer superó todas las expectativas. La curadora, una mujer elegante en la casa de los 50, con una mirada aguda para innovación, quedó visiblemente impresionada con las piezas que Isabel y Tiago presentaron. «Lo que ustedes crearon aquí», dijo ella, examinando un abrigo meticulosamente construido a partir de retazos vintage, «es más que moda. Es un comentario social, una declaración sobre sostenibilidad, sobre valor, sobre transformación». Al final de la reunión, Carmen hizo una propuesta sorprendente. El Museo del Diseño gustaría de adquirir 2 piezas de la colección Renacimiento para su exposición permanente sobre innovación en la moda española. Además, ofreció el espacio del museo para un evento especial en la noche anterior al lanzamiento oficial, una preestreno exclusiva para invitados seleccionados. «Eso es extraordinario», dijo Isabel cuando quedaron solos. «El reconocimiento del museo legitima todo nuestro trabajo de una forma que ninguna publicidad podría». Tiago asintió, aún procesando la magnitud de aquella oportunidad. «Es casi irónico. Hace 6 meses yo no podía entrar en museos porque estaba preso. Ahora mi trabajo será exhibido en uno.
En las semanas siguientes trabajaron con renovada intensidad. La fecha del lanzamiento se aproximaba y cada detalle necesitaba ser perfecto. Isabel movilizó sus últimos contactos en la industria, mientras Tiago coordinaba la producción final de las piezas. Fue durante ese período frenético que Alejandro volvió a Barcelona para una visita sorpresa. Desde la Navidad, él e Isabel mantenían contacto más regular, reconstruyendo lentamente su relación. «Vine a ver cómo están los preparativos», explicó él, observando el taller ahora completamente transformado. «Y también para ofrecer ayuda». «¿Ayuda?», preguntó Isabel sorprendida. «Mi editora en Londres quedó fascinada con su historia». «Con la historia de ustedes dos», explicó Alejandro. «Ellos quieren hacer un libro, no solo sobre la colección, sino sobre todo el proceso, la jornada de redención». Isabel miró para Tiago, que parecía igualmente sorprendido. «¿Un libro?», repitió ella. «Con fotografías, entrevistas, el proceso creativo», continuó Alejandro. «Una documentación completa de este momento único». La propuesta era tentadora, pero también intimidante. Un libro significaba exposición aún mayor, más escrutinio, más vulnerabilidad. «Necesitamos pensar», respondió Isabel finalmente. Aquella noche, tras Alejandro partir, Isabel y Tiago discutieron la propuesta mientras compartían una botella de vino, un pequeño lujo que habían comenzado a permitirse ocasionalmente. «¿Qué piensas?», preguntó ella. Tiago consideró por un momento. «Pienso que tenemos una historia que vale la pena ser contada, no solo por nosotros mismos, sino por todos que ya se sintieron sin esperanza, sin segunda oportunidad». Isabel sonrió. «Cuando le conocí, usted mal hablaba. Ahora suena como un filósofo». «Tengo una buena profesora», respondió él con una sonrisa. «Entonces, ¿hacemos eso? ¿El libro?». Isabel erguido su copa. «¿Por qué no? Ya arriesgamos todo lo demás». Ellos brindaron, sus ojos encontrándose sobre las copas. En aquel momento, ambos sintieron la misma certeza. Independientemente del éxito comercial de Renacimiento, ya habían conquistado algo mucho más valioso. Una redención que ninguno de ellos acreditaba ser posible hace 6 meses. La semana del lanzamiento finalmente llegó. Barcelona vivía la agitación de la semana de moda, con eventos esparcidos por la ciudad. El prelanzamiento en el Museo del Diseño estaba marcado para jueves por la noche, el evento principal para viernes. En el miércoles, sin embargo, un nuevo desafío surgió. Un reportaje en un tabloide local publicó una materia sensacionalista sobre el pasado de Tiago, con detalles exagerados y distorsionados sobre sus crímenes. El artículo insinuaba que Isabel estaba siendo manipulada, o peor, que la relación de ellos era de naturaleza impropia. «Basura», declaró Isabel tras leer la materia. «Ni vale la pena responder». Pero el daño estaba hecho. 2 patrocinadores menores retiraron su apoyo al evento. Un influyente crítico de moda anunció que no comparecería. Por la primera vez desde que iniciaran el proyecto, Tiago pareció verdaderamente avalado. «Quizás yo debiese alejarme», sugirió él. «Por lo menos públicamente. Usted podría presentar la colección sola». Isabel lo encaró con una intensidad que lo sorprendió. «Nunca más diga eso. Nunca. Esta colección es nuestra. Esta historia es nuestra. Recularemos juntos o avanzaremos juntos. No hay otra opción». Su determinación era contagiante. En aquella misma tarde, ellos grabaron un breve vídeo respondiendo a las acusaciones, no con rabia o defensividad, sino con dignidad y transparencia. Isabel habló sobre segundas oportunidades, sobre juicios apresurados, sobre el verdadero significado de redención. Tiago, por su parte, reafirmó su responsabilidad por sus errores pasados y su compromiso con un futuro diferente. El vídeo, compartido en las redes sociales, rápidamente viralizó.
Mensajes de apoyo comenzaron a llegar, de otros diseñadores, de fans, de organizaciones de reinserción social. Hasta mismo algunos de los críticos más vocales moderaron su tono. En la noche del prelanzamiento en el museo, la tensión era palpable. Isabel, elegante en un terno negro de su propia creación, y Tiago, impresionante en una chaqueta que mezclaba elementos clásicos y contemporáneos, recibían los invitados con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Carmen Ferrer abrió el evento con un discurso elocuente sobre innovación, sostenibilidad y el poder transformador de la moda. Cuando llegó el momento de Isabel y Tiago presentar formalmente la colección, el salón estaba en completo silencio. Isabel dio un paso al frente mirando para la platea compuesta por periodistas, compradores, críticos y figuras influyentes de la industria. Renacimiento no es solo una colección, comenzó ella. Es una declaración sobre quién fuimos, quién somos y quién podemos volvernos. Ella hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Alejandro en la primera fila, que sonreía animadoramente. Por décadas construí una carrera basada en la exclusividad, en lo inaccesible. Hoy, al lado de Tiago Ramírez, presento algo diferente. Moda que cuenta historias reales, que abraza imperfecciones, que celebra segundas oportunidades. Tiago se juntó a ella, su presencia ahora segura y centrada. Cada pieza que ustedes verán esta noche tiene una historia. Tejidos que serían descartados, diseños que fueron olvidados, técnicas que estaban perdiéndose, así como personas. A veces lo que más necesita de atención es aquello que fue dejado para atrás. Las luces disminuyeron y la presentación comenzó. Una a una, las piezas de la colección Renacimiento fueron reveladas, no en una pasarela tradicional, sino en una instalación artística que permitía a los invitados observar de cerca los detalles, tocar los tejidos, comprender el proceso creativo. Al final de la noche, estaba claro que habían conseguido algo extraordinario. Los compradores hacían fila para discutir pedidos. Periodistas solicitaban entrevistas exclusivas. Carmen Ferrer, con lágrimas en los ojos, abrazó a Isabel y Tiago. «Ustedes no solo crearon moda», dijo ella. «Ustedes crearon significado». Más tarde, cuando el último invitado había partido y ellos estaban solos en el museo, Isabel y Tiago caminaron entre las piezas de su colección, absorbiendo la magnitud de lo que habían realizado. «Conseguimos», dijo Tiago suavemente. Isabel sonrió, tomando su mano en la de ella. «Sí, conseguimos, juntos». En aquel momento, bajo las luces suaves del museo, rodeados por la manifestación física de su improbable asociación, ambos sintieron la misma certeza. El verdadero renacimiento no estaba en las ropas que habían creado, sino en ellos mismos, en sus almas redimidas, en sus vidas transformadas, en un futuro que, por la primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de posibilidades. Parte 6. El verdadero renacimiento. La mañana tras el evento en el museo amaneció clara y prometedora. Isabel acordó en su apartamento con una sensación que no experimentaba hace años. Paz. No la ausencia de desafíos o preocupaciones, sino una tranquilidad interior que venía de la certeza de estar finalmente en el camino cierto. Mientras preparaba su café, revisó mentalmente los eventos de la noche anterior. El éxito había sido innegable. Las críticas iniciales que llegaban eran entusiastas. Los pedidos, sorprendentes para una marca recién nacida. Pero lo que más la emocionaba eran las reacciones personales, las lágrimas en los ojos de antiguos colegas que testimoniaron su caída y ahora celebraban su retorno. El abrazo demorado de Alejandro, la mirada de orgullo en el rostro de Tiago, cuando una pieza particularmente desafiadora recibió elogios unánimes. Su teléfono tocó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Martina Vidal.
la periodista que había publicado la primera grande materia sobre ellos. Isabel, querida, necesito hablar con usted y Tiago inmediatamente. Tengo una noticia extraordinaria. 1 hora después, Isabel entraba en la oficina taller para encontrar a Tiago ya trabajando. Desde que comenzara a recibir un salario regular, él había alquilado un pequeño apartamento en el barrio de Gracia, pero aún pasaba la mayor parte de su tiempo en el espacio que habían transformado juntos. «Buenos días», saludó él con una sonrisa. «¿Ya vio las críticas? Estamos en las primeras páginas de todos los sitios de moda». Isabel sonrió, colocando su bolsa sobre la mesa. «Vi. Y tengo más noticias. Martina llamó. La Vogue España quiere hacer una materia de capa con nosotros para la edición de abril». Los ojos de Tiago se agrandaron. «¿Vogue? ¿Capa?» Aparentemente, nuestra historia capturó la imaginación de alguien importante en la redacción. Ellos quieren un ensayo fotográfico completo, entrevistas profundizadas, todo. Tiago se dejó caer en una silla, visiblemente impactado por la noticia. «Eso es surreal. Hace 1 año yo estaba durmiendo en abrigos cuando tenía suerte. Ahora, ¿Vogue?» Isabel se aproximó, colocando una mano en su hombro. «Usted merece eso, Tiago. Su talento merece ese reconocimiento». Él cubrió la mano de ella con la suya, un gesto de gratitud que se tornara natural entre ellos. «Nosotros merecemos. Eso nunca habría sucedido sin usted». El evento principal de aquella noche fue aún más bien sucedido que el prelanzamiento en el museo. El espacio en el Born, transformado en una galería temporaria, estaba abarrotado. Compradores de boutiques exclusivas de toda Europa hacían pedidos. Influenciadores digitales transmitían en vivo. Hasta mismo algunas celebridades aparecieron, atraídos por la historia de redención que ahora definía la marca Renacimiento. En el auge de la noche, Isabel subió en un pequeño palco improvisado para un breve discurso. A su lado, Tiago parecía un hombre transformado, confiante, elegante, completamente a gusto en un mundo que, meses antes, le sería totalmente extraño. «Cuando comencé en la moda, hace casi 40 años», dijo Isabel al micrófono, «acreditaba que se trataba de belleza, de exclusividad, de perfección. Hoy entiendo que la verdadera moda es sobre autenticidad, sobre historias reales, sobre transformación». Ella hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud atenta. Renacimiento nació de un encuentro improbable en una noche lluviosa, de dos personas que la sociedad había descartado por razones diferentes, de una segunda oportunidad que ambos merecíamos, pero que ninguno de nosotros esperaba recibir. Isabel se viró para Tiago, extendiendo la mano para que él se juntase a ella. «Este joven extraordinario me enseñó que nunca es tarde de más para recomenzar, que nuestros errores no definen quién somos, que la belleza más auténtica nace de la imperfección abrazada con honestidad». Tiago tomó el micrófono, visiblemente emocionado. «Cuando Isabel Montenegro me encontró, yo no tenía nada además de mi nombre y una habilidad que ni sabía que poseía. Ella podría haber llamado a la policía. En vez de eso, me ofreció dignidad, respeto y, eventualmente, asociación». Su voz ganó fuerza mientras continuaba. «Esta colección no es solo sobre ropas bonitas, es sobre el valor de lo que fue descartado, sobre el potencial que existe en cada persona, independientemente de su pasado, sobre la belleza que puede nacer de las circunstancias más improbables». Cuando terminaron, la sala explotó en aplausos. Alejandro, que observaba de un rincón discreto, se aproximó con los ojos brillantes. «Ustedes consiguieron, mamá», dijo él abrazando a Isabel. «Ustedes realmente consiguieron». Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividades. El ensayo para la Vogue, reuniones con potenciales inversores, negociaciones con boutiques exclusivas en Madrid, París, Milán, la producción del libro que Alejandro había propuesto, ahora con un contrato firmado y un plazo definido.
En medio a ese remolino de éxito, Isabel y Tiago se mantenían anclados en su rutina de trabajo conjunto. Todas las mañanas, independientemente de los compromisos que tuviesen durante el día, reservaban 2 horas para diseñar, discutir ideas, planear el futuro. Fue durante una de esas sesiones matinales, cerca de 2 meses tras el lanzamiento, que Isabel presentó a Tiago una propuesta que venía considerando hace semanas. Quiero transferir oficialmente 50% de la propiedad de Renacimiento para usted, dijo ella, colocando los documentos sobre la mesa. No como un favor o un regalo, como reconocimiento de lo que es justo. Tiago miró para los papeles, entonces para Isabel. ¿Está segura de eso? Es un grande paso. Nunca tuve tanta certeza de algo en mi vida, respondió ella con firmeza. Esta marca es tanto suya cuanto mía. En la verdad, su espíritu creativo es el corazón de todo lo que construimos. Tiago cogió los documentos, estudiándolos cuidadosamente. ¿Sabe lo que eso significa para mí, no es? No es solo sobre dinero o propiedad. La sé, respondió Isabel suavemente. Es sobre pertenencia, sobre tener un lugar en el mundo que es legítimamente suyo. Él asintió, incapaz de expresar en palabras la emoción que sentía. Después de una vida entera siendo definido por sus carencias, por sus fallas, por su estatus de outsider, estaba siendo oficialmente reconocido como igual, como socio, como creador de su propio destino. Hay más una cosa, continuó Isabel, retirando otro sobre de su carpeta. Alejandro encontró este apartamento en Poblenou. Es un antiguo espacio industrial convertido en loft. Tiene luz natural excelente, espacio suficiente para un taller propio. Pensé que quizás le gustaría verlo. Tiago abrió el sobre, encontrando fotografías de un espacio amplio con paredes de ladrillos expuestos, ventanas industriales y piso de madera. Es lindo, dijo él, pero debe costar una fortuna. Isabel sonrió, considerando los pedidos que recibimos y los contratos que firmamos. Está perfectamente dentro de sus posibilidades financieras ahora, como socio igualitario de un negocio bien sucedido. La realización de lo cuanto su vida había cambiado alcanzó a Tiago con fuerza total, de sin techo a propietario de un loft en Poblenou, de expresidiario a diseñador celebrado, de hombre sin futuro a empresario con perspectivas brillantes. Gracias, dijo él simplemente, sabiendo que ninguna palabra podría expresar adecuadamente su gratitud. Isabel apretó su mano brevemente. No me agradezca. Apenas continúe creando belleza. Continúe probando que estábamos ciertos en acreditar en este renacimiento. 6 meses tras el lanzamiento de la primera colección, Renacimiento habíase establecido como una de las marcas más interesantes y comentadas del escenario español. Lo que comenzara como un proyecto modesto en una oficina abandonada, ahora ocupaba un espacio propio, un antiguo almacén en el barrio de Poblenou, renovado para servir como taller, showroom y oficina central. El equipo creciera modestamente. 2 costureras en tiempo integral, un asistente administrativo, un especialista en marketing digital. Isabel insistiera en contratar personas con historias de superación semejantes a la de Tiago. Exdetentos, inmigrantes, profesionales más viejos que el mercado había descartado. Estamos construyendo más que una marca, explicaba ella cuando cuestionada sobre esa política. Estamos construyendo un modelo diferente de negocio. Uno que valora historias reales, experiencias vividas, segundas oportunidades. El libro documentando la jornada de Renacimiento, con texto de Alejandro y fotografías de un renombrado fotógrafo de moda, estaba a punto de ser lanzado. La preventa superara todas las expectativas, confirmando el interés del público por historias auténticas de transformación. En una tarde soleada de septiembre, Isabel y Tiago se sentaron en la terraza de la nueva oficina, disfrutando de un raro momento de tranquilidad.
Abajo de ellos, Barcelona se extendía en un mosaico de tejados, calles y plazas, la misma ciudad que testimoniara tanto la ascensión cuanto la caída de Isabel, tanto el desespero cuanto la redención de Tiago. ¿Sabe lo que pienso a veces?, dijo Isabel, observando la ciudad, que todo eso podría no haber sucedido, si no hubiese llovido en aquella noche, si yo hubiese decidido no ir a la oficina, si usted hubiese escogido otro edificio para abrigarse. Tiago sonrió, comprendiendo perfectamente lo que ella quería decir. O si usted hubiese simplemente me expulsado, como cualquier persona sensata habría hecho. Sensatez es sobreestimada, respondió ella con una sonrisa. A veces, los mejores momentos de nuestras vidas nacen de decisiones aparentemente insensatas. Ellos quedaron en silencio por un momento, contemplando el camino que habían recorrido juntos. Recibí un email de una prisión en Valencia, dijo Tiago finalmente. Ellos tienen un programa de rehabilitación a través de las artes. Quieren que yo dé una palestra, quizás un workshop de diseño para los detentos. Isabel lo observó con orgullo evidente. ¿Usted va a aceptar? Pienso que sí. Si pudiese inspirar mismo que sea una persona a acreditar en un futuro diferente, él dio de hombros. Vale la pena. Usted se volvió un símbolo, ¿sabía?, dijo Isabel. De esperanza, de posibilidad. Tiago balanceó la cabeza, aún incómodo con esa idea. Apenas tuve suerte. Encontré la persona cierta en el momento cierto. No fue suerte, respondió Isabel con firmeza. Fue coraje. De ambas partes, coraje para confiar cuando todo indicaba que no deberíamos, coraje para recomenzar cuando parecía imposible. En aquel momento, el teléfono de Isabel tocó. Era Alejandro, llamando para confirmar los detalles de la cena que habían planeado para aquella noche. Una pequeña celebración por el aniversario de Isabel. Sí, a las 8, confirmó ella. En el champagnet, como combinamos. Tiago estará conmigo, claro. Cuando colgó, notó la mirada pensativa de Tiago. ¿Qué fue? Estaba apenas pensando en cómo las cosas cambiaron. Hace un año, usted y Alejandro mal se hablaban. Ahora, cenas familiares son un evento regular. Isabel sonrió, sintiendo una onda de gratitud. Otra parte del renacimiento, quizás la más importante. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo Barcelona con tonos dorados y anaranjados. En el horizonte, la Sagrada Familia se erguía majestuosa, un recordatorio perfecto de que las obras más bellas frecuentemente llevan tiempo, enfrentan desafíos, pero eventualmente se revelan en toda su gloria. Debemos ir, dijo Isabel, levantándose. Aún quiero pasar en casa para cambiarme antes de la cena. Tiago asintió, juntando los diseños que habían estado revisando. Mientras organizaba los papeles, uno en particular llamó su atención. Un esbozo inicial que Isabel hiciera para la primera colección, con anotaciones en las márgenes escritas en su elegante caligrafía. «¿Usted guardó eso?», comentó él, sorprendido. Isabel miró para el diseño con cariño. «Guardo todo, cada esbozo, cada nota, cada momento de esta jornada. Algún día, cuando seamos viejos y Renacimiento sea un imperio global, vamos a mirar para atrás y recordar cómo todo comenzó. Con una tempestad», dijo Tiago suavemente. «Y un abrigo inesperado», completó Isabel. Ellos cambiaron una mirada de comprensión profunda. El tipo de conexión que trasciende palabras, que nace apenas de experiencias compartidas que transforman almas. Juntos descendieron las escaleras del edificio y salieron para las calles de Barcelona, no más como una billonaria en decadencia y un expresidiario sin esperanza, sino como dos creadores respetados, dos sobrevivientes, dos amigos que habían redescubierto el significado de la vida a través del más improbable de los encuentros. Y mientras caminaban lado a lado por la ciudad que ahora celebraba su renacimiento conjunto, ambos sabían, sin precisar decir en voz alta,
que la verdadera colección que habían creado no era hecha de tejidos y costuras, sino de segundas oportunidades, de confianza restaurada, de humanidad redescubierta. Era, en su esencia más pura, la obra maestra de sus vidas. No se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y comentar lo que pensó de esta historia de redención y recomienzo. Sus interacciones nos ayudan a continuar trayendo narrativas emocionantes como esta. Gracias por acompañar hasta el final.